Salmo número 119, ya conoce usted los versos 33 y 34 y además conoce el gozo que produce el ponerse de pie también para leerlo junto con los demás hermanos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Y vamos a rogar al Señor juntos diciéndole así: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Señor, esto que sea una realidad hoy. Danos entendimiento, enséñanos tu palabra. Señor, tradúcelo en lenguaje que lo podamos comprender, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, porque teniendo entendimiento lo queremos atesorar y lo queremos poner por obra. Señor, dirígenos en esta incursión en tu palabra para que sea tu Espíritu Santo el que traiga entendimiento, que traiga luz, que traiga claridad, Señor, para nosotros. Introdúcenos de tal manera en tu palabra que, Señor, ese deleite nos haga no querer salir de ahí de ninguna manera. Y que así, Señor, habiendo aprendido por la guianza de tu poder, pongamos en práctica todo lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, que cualquier interferencia que quiera venir a obstruir, Señor, no prevalezca, sino que seas tú, Señor, hablando a nosotros con toda claridad. Señor, ni siquiera mi falta de entendimiento pueda interrumpir lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Romanos capítulo 8 es donde vamos a estar en esta mañana meditando con la guianza de nuestro Señor, y vamos a estar leyendo del verso 31 hasta el verso 34. Vamos a rogar a Dios que sea esta una mañana preciosa donde podamos alcanzar el entendimiento de lo que estos pasajes nos quieren dar. Y voy a leer para todos, aunque espero que también ustedes lo sigan con su vista. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Amén. Qué preciosa es la palabra del Señor. Y no podemos llegar a este texto sin considerar lo que hemos venido conversando en los versos anteriores, puesto que los versos anteriores siempre nos presentarán una imagen, nos darán una introducción, nos llevarán por un camino en donde nos van a ubicar justamente previo al pasaje que estamos leyendo. De tal manera que esa siempre será una regla hermenéutica: considerar el contexto, lo que está antes del pasaje que estamos leyendo y posterior al pasaje que estamos leyendo. Eso nos garantiza que no vamos a sacar un pasaje fuera de su contexto. Y hemos venido hablando desde el verso 18, al menos desde allí, de las aflicciones del tiempo presente. Y hemos estado dándonos cuenta cómo cada una de esas aflicciones no tienen una comparación con el peso de la gloria que vamos a recibir cuando el Señor aparezca en las nubes por cada uno de nosotros. Amén. Eso lo tenemos claro. Y un poco más adelante hemos visto que también el Espíritu Santo está en esos tiempos de aflicción intercediendo por cada uno de nosotros, en nosotros, intercediendo conforme a la voluntad del Padre. Por eso no hay error en su petición, porque considera exactamente lo que el Padre estaba haciendo y conforme a esa voluntad intercede. El verso 28 nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y nos dice que todas las cosas ayudan a bien porque hay un propósito de Dios para que todo ayude a bien. De tal manera que el verso 29 nos habla del proceso que garantiza que todo eso va a ayudar a bien. Todas esas aflicciones, todo lo que nosotros vivamos, todas las cosas ayudan a bien porque Dios ha preparado un proyecto, un programa, un plan que
Básicamente tiene 5 eslabones en este tema de la salvación, y dice que a los que antes conoció, también les dio un destino, y después de haberles dado un destino, los llama, y después de llamarlos los justifica, y finalmente los glorifica. Es una cadenita de 5 eslabones que están juntos. Ahora bien, venimos a este verso, y Pablo comienza diciendo, bueno, después de conversar sobre todas estas cosas, ¿qué podemos sacar como conclusión? ¿Qué hay aquí? ¿Qué podemos nosotros contemplar como una gran conclusión de todo lo que hemos dicho? ¿Qué pues diremos a todo esto? ¿Cuál será nuestra respuesta a todo esto? Pareciera que está echando un vistazo un poco más atrás Pablo cuando dice, ¿y qué diremos de todo esto? Él está considerando todo lo que ha venido hablando y dice, ¿qué opinión? ¿Qué conclusión? ¿Qué sacamos de esto? Desde el verso 1 de ese capítulo 8 que dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de ahí viene hablando de todo ese tema y llegamos y dice, ahora sí, ¿qué concluimos de todo esto? Y dice algo muy interesante. Dice, si Dios es por nosotros. Es decir, otra forma de decir esto es, si Dios está a favor de nosotros, si Dios tiene para nosotros un favor, tiene gracia, si está por nosotros, en defensa de nosotros, si está con nosotros, en nosotros, para nosotros, ¿qué podemos concluir con todo esto? Dice Pablo. Y es muy interesante. En estos 4 versos que nosotros vamos a estar contemplando, 4 veces se repite la palabra nosotros. ¿Ve? Así que esto que de lo que hoy vamos a hablar es para nosotros. Y esos nosotros es para los que están en Cristo Jesús, que no tienen ninguna condenación. Es decir, esto no es para todo el mundo, esto es para nosotros. Es más, dentro de esos 4 versos, no solo 4 veces se repite nosotros, sino que varias veces se utilizan pronombres que tienen que ver precisamente con el mismo grupo, con nosotros. Diremos nosotros, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cómo no nos dará? ¿Se da cuenta cómo hay todo un posesivo ahí? Hay una referencia directa y clara que todavía a veces uno no entiende, como algunos dicen que todo esto es para todos. No a todos les ayudan las cosas a bien, es a nosotros. No, Dios está por todos, está por nosotros. ¿Ve? Y si Dios está por nosotros, viene la pregunta final: ¿quién contra nosotros? ¿Ve? ¿Quién contra nosotros? Es decir, no existe nadie que pueda estar en contra de los hijos de Dios, aunque algunos los adversan. Incluso nuestro enemigo planifica en contra de nosotros. Y el mundo está en contra a veces de nosotros, ¿verdad que sí? ¿O no es cierto? Se equivoca la Biblia cuando dice que entonces nosotros no somos del mundo y que el mundo nos aborrece. No se equivoca, es cierto. De hecho, 1 Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Se da cuenta el tema de pertenencia, de posesión? Vosotros sois de Dios y habéis vencido al mundo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Habla de vencer, habla de no tener contrincante que prevalezca. Habla de que no existe la posibilidad de que alguien se levante y pueda salir victorioso por encima de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús. Esos prevalecen, esos se mantienen. Ahora, vamos al verso número 32. Y el 31 básicamente ya lo habíamos conversado. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
Como si no fuese suficiente todo lo que ya se ha dicho desde el verso primero del capítulo 8 hasta el verso 30, Pablo todavía añade un poco más de razones por las cuales nadie puede prevalecer en contra de nosotros. Pablo dice, ya hablamos de que el Espíritu intercede, ya hablamos de que todas las cosas ayudan a bien, ya hablamos de que hay un propósito, ya hablamos de que Dios hizo una elección, ya hablamos de un montón de cosas más. Por eso nadie puede estar en contra de nosotros. Pero dice Pablo, me atrevo a añadir razones por las cuales nadie puede estar en contra de nosotros. Y no porque las anteriores no sean ciertas o no porque las anteriores no sean suficientes, sino porque va a añadir la razón de peso, la razón determinante, la razón contra la cual ahí sí no hay argumento, la razón fundamental. ¿Cómo muestra Dios su favor para nosotros? ¿Cómo Dios muestra que está con nosotros? ¿Que está por nosotros? Usted podría decir hoy, si alguien le pregunta, mire, hermano, ¿cómo sabe usted que Dios está a favor suyo? ¿Cómo sabe usted que Dios está por usted? Bueno, vamos a ver, Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Se fija la centralidad de Cristo? Cristo es la razón. Voy otra vez. Cristo es la razón. Él es el motivo, Él es el fundamento por el cual nadie va a prevalecer contra nosotros. No es porque nosotros seamos muy capaces, aunque lo somos. No es porque nosotros hayamos sido lavados, aunque somos lavados. Sino porque el que está con nosotros es Cristo. El que garantiza la autoridad es porque está ahí presente. ¿Ve? Es Cristo. Y dice la Biblia lo primero, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Qué es escatimar a su propio Hijo? ¿Qué significa la palabra escatimar? Exacto, la palabra escatimar lo que implica es que yo no renuncio a la posibilidad del costo que tenga que pagar. Eso fue lo que dijo el Señor. Dice el Señor, para que nadie esté contra ustedes, yo no escatimo nada. ¿Ve? Es más, mi propio Hijo, si ese es el costo, lo entrego, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Escatimar lo que implica es renunciar a la retribución que sea necesaria. Y aquí el Señor no renunció a esa retribución que era Cristo, sino que todo lo contrario dice, sino que más bien lo entregó. ¿Ve? ¿Qué hace Dios? Se desprende del costo más alto que hay que pagar. Se desprende del valor más grande que Dios tiene. Porque déjeme decirle algo, lo que Dios tiene, que más vale, no son sus bendiciones. Lo que Dios tiene, que tiene más valor, no es su dinero. No es ni siquiera la salud que puede también dar. Lo más valioso que Dios tiene se llama Cristo Jesús. ¿Ve? Eso es el bien de mayor valor, lo más alto y lo más sublime. Por eso es que a veces nosotros los creyentes, cuando andamos buscando de Dios otras bendiciones, hermano, estamos equivocados. La mayor bendición, el mayor don, el mayor bien que Dios tiene para usted, para nosotros, los que estamos en Cristo, es Cristo. ¿Y qué hace Dios con Cristo? Dice que lo dio, lo entregó. La mayor muestra, la fundamental muestra que Dios tiene de su misericordia, de su gracia, de su bondad, es entregarnos a Cristo Jesús. ¿Qué le parece?
Él lo dio libremente, por su gracia, no porque nosotros lo mereciéramos. Dentro del plan de Dios no se toma en cuenta ningún merecimiento nuestro. Dentro del plan de Dios solamente se toma en cuenta lo que a Dios le interesa, quiere hacer, lo que es su voluntad. Y en su voluntad Él entrega a Cristo Jesús por su beneplácito, porque así le agradó, porque ese fue su plan. Es más, Juan 3:16, ¿se acuerdan lo que dice Juan 3:16? Que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que dio, que otorgó. No estaba obligado a hacerlo, no le debía a nadie a Cristo Jesús, sino que Él lo entrega, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo entrega a Dios. Y la entrega fue, veamos a quién se los entregó. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Se da cuenta? Otro pasaje más que se levanta en alto para decir que Cristo vino a morir solamente por los escogidos. Es una redención particular, porque fue entregado por todos. Pero un momentito, si lo hubiéramos dejado en todos, está bien, es universal, es para todos, es una redención donde todos entran. Pero resulta que Pablo fue claro y no lo olvidó, y dice que Dios fue entregado por todos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Ves? Se fija que lo acompañó, lo anexó para que entendiéramos que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, precisamente tenemos el beneplácito de Dios de que Jesús fue entregado por nosotros. Por nosotros. Muy bien. Aquí nosotros tenemos que recordar que el hecho de que Cristo haya sido entregado por nosotros no quiere decir que Dios se desprendió de eso para que ahora sea de nuestra pertenencia. Hay que aclarar muy bien. No nos lo entregó para quitarse Él de ser el que le pertenece. No. Y no lo podía hacer por muchos motivos, entre ellos, número uno, porque Dios y Jesús son uno mismo. No lo podía hacer porque Él es el dueño de todas las cosas. Nunca ha dejado de serlo, ¿verdad que no? Sigue siéndolo. Ahora, que lo tuvo que entregar por nosotros significa que nosotros fuimos el motivo de entrega, eso sí, estamos sumamente claros. Ese propósito está ahí, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Y la entrega fue por nosotros, pero nosotros es un grupo reducido, insisto. Juan capítulo 5, verso 21, Jesús habla, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. ¿Ve? El Hijo selecciona a quienes darles vida, y eso es a los nosotros que nos estamos refiriendo en este pasaje. Juan 5, 21. Muy bien. Pero no se limita a eso. Vea la pregunta que hace Pablo al terminar este verso. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas incluye todas las cosas. O para entenderlo diferente, todas las cosas no excluye a nada, ¿verdad? Dice, si ya fue capaz Dios, capaz no lo dudamos nunca, si ya Dios tuvo el beneplácito de darnos a Cristo, que era lo más grande que tenía, darse a sí mismo, ¿cómo no nos dará también con Cristo Jesús todas las demás cosas? Todo lo demás. Todo. Vea, hermano, y todas las cosas son todas las cosas. No estoy hablando de falsa prosperidad, estoy hablando de total realidad y certeza, como lo dice en la palabra de Dios. Dice, reitero, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
¿Qué implica que todas las cosas fueron dadas? Lo primero, implica que todas las cosas fueron dadas en Cristo. ¿Se fija? Veámoslo. Dice: ¿cómo no nos dará también con Él, adheridas a Él, unidas a Él, contenidas en Él y solamente en Él? Nos da todas las cosas. ¿Ve? Y esto es muy interesante. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas, adivine qué fueron creadas, todas las cosas. ¿Ve? Y dice: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Para Él todo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el hecho de que nos den todas las cosas no significa que son nuestras. ¿Ve? Ahora sí, comenzamos a poner orden. El hecho de que Dios le dé a usted cosas no significa que son suyas. Yo, por ejemplo, a veces le doy mi teléfono celular a mi hija y ella juega y lo disfruta y hace de todo tipo de cosas con ella, le manda mensajes a la mamá y a los hermanos y todo lo demás, lo usa, pero no es de ella. ¿Me doy a entender? Cristo nos fue dado, pero un momentito, no nos apropiamos de Cristo, no es nuestra pertenencia. Y en Cristo se nos dan todas las cosas, pero otra vez igual, no es que sean de nosotros, siguen siendo de Dios todas las cosas, incluido esa ropa que usted anda puesta hoy, amado hermano, eso también es de Dios. Incluido esa capacidad que tiene usted para el arte que tenga, eso también es de Dios. Los bienes materiales que usted tiene son de Dios. En algún momento el Señor ha tenido que aclarar muchas veces en la Biblia eso. Dice que la tierra no se venderá eternamente, no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? La razón es porque es mía. Es mía. No se puede vender a perpetuidad. Así que si usted pensó que su familia toda la vida iba a tener el terrenito que usted tiene, amado hermano, cómo lamento decirle que eso no es cierto. Hoy hacemos fundaciones para que duren 200 años o 300 años y toda la familia y descendientes sigan. No, un momentito, es de Dios. ¿Ve? Mi padre tenía una frase a veces mal aplicada, pero tenía una frase, dice: las cosas no son del que las tiene, ¿verdad? Muy bien, ¿qué le parece? ¿Qué otra implicación tenemos? Bueno, implica que Cristo es quien sustenta todas las cosas, es decir, las cosas no están ajenas ni separadas de Cristo. Y ahí mismo Colosenses 1, pero ahora no el 16 sino el 17, dice: y Él es antes en todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice que el Señor sustenta todas las cosas. Todas las cosas están aquí, se mantienen y se sustentan solo porque Cristo las mantiene, las sustenta. Ahí están. Si no fuese Cristo, nada de lo que hay existiría. Sencillo. Como la magnificencia esa de nuestro Señor por el cual la tierra se encuentra sobre el agua y no se hunde. Solamente porque fue su palabra la que dijo: descúbrase lo seco. Y ahí está. Y Él lo sustenta. El día que no lo haga, ¿qué problema? ¿No le parece? Tercero, implica que ahora sí, todas las cosas que son de Cristo y que Él sostiene, ahora sí vamos al texto, son para nuestro provecho. ¿Ve? Ahora sí. Porque dice que si fue Dios el que nos dio a Cristo Jesús, ¿cómo con Él no nos va a dar todas las cosas? Es decir, todas las cosas sirven a nuestro provecho. O sea, nos devolvemos al verso 28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas, otra vez todas, no hay ninguna fuera, todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué todas las cosas ayudan a bien? Porque están en el que las sustenta y las sostiene para nuestro provecho. ¿Ve? Porque hay un propósito y ese propósito es que nosotros tengamos un provecho.
pero no sea egoísta, todavía no hemos llegado a decir que el provecho es solo para usted. No, por favor, todavía no hemos llegado ahí. El propósito que Dios le dio a usted, no lo olvide, la semana anterior lo decíamos. El propósito es que usted sea conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Y todo fue dado para que ese propósito se cumpla, para un provecho de que eso se cumpla. Muy bien. Ahora, respecto a todas las cosas, hay cosas espirituales que provienen del Espíritu y cosas que no son espirituales, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos nosotros que hay cosas que son espirituales y que no son espirituales? Porque solamente si usted es nacido de nuevo, solamente si usted está en Cristo, comprende que existe esa división, si no, no. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, hay cosas espirituales, hay cosas que pertenecen al Espíritu y cosas que no pertenecen al Espíritu. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Hasta ahí estamos bien. Bueno, le voy a decir, las cosas que no pertenecen al Espíritu son cosas finitas, es decir, un día tienen un fin, se acaban, se terminan, son temporales. ¿Ve? Son temporales. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ese fin de todas las cosas, estamos hablando de todas las cosas que no son espirituales, todas las terrenales, las materiales, todo esto, amado hermano, un día se acaba. La creación misma va a ser reparada en el milenio, pero después de ahí, otra vez, no queda nada. Cielos nuevos, tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria. Vea, de todo eso primero que hoy tanto a veces amamos, no habrá ni memoria. No nos vamos a acordar. Y 2 Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Vea una diferencia? Hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿dónde tenemos que tener nosotros la mirada puesta? En las cosas eternas, en las cosas que no tienen un fin, ¿ve? En las cosas que no son temporales, porque esas también han sido dadas. ¿A qué cosas no debo de prestar atención? Aquí un pequeño corolario. ¿A qué cosas no debo de prestar atención? Primera de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Ve? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo no se aman, no se les pone la mirada, no se les mantiene. Eso no es lo que me da provecho, eso no es lo que me sustenta, porque eso un día se acaba. Si usted sigue poniendo la mirada en cosas que un día se acaban, amados hermanos, usted va a estar haciendo cosas toda su vida infructuosas. O dicho bíblicamente, cosas necias. No tienen provecho alguno, no tienen resultado alguno. Ahora sí, le voy a decir, ¿en qué cosas sí debe usted poner atención? Bueno, yo creo que ya va entendiendo. En las espirituales, ¿verdad? En las que son eternas. Colosenses 3:1-2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas, ¿de dónde? De arriba, ¿verdad? Por oposición, por contraste, las que no son del mundo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo nos ha sido dado, pero nos da tantas ganas de poner la mirada en las cosas temporales. Nos acostumbramos tanto a tener nuestra mirada en esas cosas que, aunque también nos fueron dadas, pero esas resulta que no son provechosas, no son fructíferas, no son alimento para el alma, sino más bien, curiosamente, cuando pones la mirada en las cosas terrenales, es cuando mayor aflicción en tu alma encuentras, porque no las puedes sostener, se te van de las manos, te las quitan. Ajá, sí, estoy hablando de los creyentes, sí, amén. No me gusta, diga usted.
No se preocupe, no es para el gusto suyo, es para el entendimiento suyo. ¿Cómo muestra Dios su favor? Vamos a ver en el verso 33, otra vez, si no fue suficiente el darnos cuenta que Dios nos da todo, vamos a ver qué más dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y de inmediato dice, Dios es el que justifica. ¿De qué otra manera usted puede responderle a alguien que Dios le ama? Usted le puede decir, yo sé que Dios me ama. ¿Sabe por qué? Porque Él me justificó. Él me hizo justo. Esas son cosas espirituales. Ahí está mi mirada puesta. ¿Ve? Y vea la pregunta. La pregunta es importantísima. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué es una acusación? Es un argumento presentado en contra de alguien. Eso es una acusación. Si a mí me acusan de algo es porque me están presentando un argumento que va en contra mía. Eso es acusar. Tiene una relación directa con una palabrita que yo sé que cuando la mencione en griego usted inmediatamente va a saber de qué se trata. Tiene una relación con una palabrita que es diabolos. Por eso el oficio del diablo es ser el acusador, y lo hace. Acusa. ¿Y sabe a quiénes acusa? No acusa a los que no son creyentes, a esos no los acusa. A eso los mantiene en paz y les dice, no se preocupe, ustedes están, pero súper bien así como están. No tienen que cambiar nada, así como está bien. Es más, vea, cada vez está mejor, ¿verdad? Dese gusto, viva como usted quiera, no se preocupe, tiene que vivir hoy. A ese nunca los acusa, nunca les lleva argumentos en contra. ¿A quién les lleva argumentos en contra? A los que son escogidos de Dios, a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, a eso los pasa acusando. Pero es interesante, vamos a ver el sujeto, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunto, ¿la creación está acusando a los escogidos de Dios? Habíamos leído unos versos atrás que más bien, ¿qué está esperando la creación? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lejos de acusarlos, más bien la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando que por favor aparezca la glorificación de los hijos de Dios. Eso no la está acusando, más bien está esperándola ansiosamente. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? El mundo. No se preocupe, hace un rato leímos en Juan que no teníamos que tener ningún problema con el mundo, porque nosotros, los hijos de Dios, vencemos al mundo. Así que no hay problema, no hay quien nos acuse en el mundo. Un ángel, sí, Satanás y sus demonios. Es interesante. Apocalipsis 12:10 dice que precisamente Satanás está acusando a los escogidos de Dios, vea, día y noche. ¿Ve? Él pasa acusando al Padre Celestial. A Dios le pasa diciendo, vea lo que hizo doña Flori, vea lo que hizo allá mi hermano Hugo, vea lo que hizo Daniel, fíjese aquello que está pensando Dax, fíjese, y en eso anda, acusando. Por eso llega un momento en el capítulo 12, en el verso 10, donde el Señor dice, a ti te saco de mi presencia, ya no te soporto, ¿verdad? Pues léalo para que vea. Pero es muy interesante, Él empieza a acusar, pero es una acusación completamente infructuosa, y le voy a explicar por qué es infructuosa. Porque si usted se fija la pregunta, vamos a la pregunta, ¿quién acusará a los? A mí me podrían acusar de que fui escogido. Si acaso yo tuve la culpa de que me escogieran, si acaso yo provoqué que me escogieran, si acaso yo tuve que ver algo en la elección, ¿qué culpa tengo yo? Vea lo infructuoso. ¿Quién acusará a los que fueron escogidos? Si es por motivo de la elección, es totalmente infructuoso, que pareciera la relación directa de la pregunta. ¿Por qué? Porque está metido en la palabra escogidos, y eso es lo que ocasiona la acusación. Pero un poco más,
Ustedes y yo diremos, bueno, es que nos acusa, pero nos acusa precisamente de nuestro pecado y nuestra maldad. Es interesante. Terminemos de leer el verso. Dios es el que justifica. ¿Qué le parece? Vea qué acusación más infructuosa. Así que no le vuelva a creer usted a Satanás, porque es una acusación completamente infructuosa. Dios es el que justifica. Se acusa ante el juez, ¿no es cierto? Ante los jueces usted lleva las acusaciones, pero el juez está sentado allí, en ese estrado, y ¿sabe qué dice? Es justo. Mire, pero vengo a acusar a mi hermana Yajaira porque es justa. No hay argumento, nada prevalece. ¿Qué significa? Dios es el que justifica. Dios es el que declara justo. ¿Ve? Porque si le rebuscamos bien, resulta que nosotros, más bien lejos de ser justos, somos injustos, ¿verdad que sí? Si le buscamos bien nosotros con nuestras actitudes, más bien no somos justos. Pero pasa algo muy interesante. Dios en el cielo nos declara justos. Y cualquiera diría, eso es abominación ante el Padre, no puede llamar justo al que es injusto. Sí, pero es que Él nos llama justos porque tiene la capacidad no solo de hacer una declaración, sino de hacer una transformación y de convertir a esa persona que fue injusta, que fue impía, en una persona piadosa y en una persona justa. Y como Él sabe que lo hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, dice, por eso yo puedo llamar a esta persona justa y no estoy faltando a ninguna verdad. ¿Se da cuenta? La justificación es un acto de pronunciar a la persona como justa, y esa justicia es la justicia ganada por Cristo, no es la justicia suya. No estamos hablando de justicia cumplida, si es que aquí teológicamente podemos hablar, estamos hablando de una justicia imputada, es decir, una justicia que otro ganó y sus efectos me los dan a mí. ¿Ve? Romanos 1:17, ¿qué es lo que dice? Vayamos por favor a Romanos 1:17 para que se dé cuenta usted cuál es el centro de la justificación y el centro de lo que venimos hablando y el centro del Evangelio y el centro de toda la historia de Cristo, de Dios, de la salvación. Dice, porque en el Evangelio, ¿qué se muestra? La justicia de Dios se revela por fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El Evangelio se trata de la justicia de Dios. El Evangelio tiene por centro la justicia de Dios. Mostrar la justicia de Dios. ¿Y dónde se muestra la justicia de Dios? En Cristo. No se muestra en usted, no se muestra en mí. La justicia de Dios se muestra en una cruz y después en una tumba vacía y después cuando podemos ver allá a la par del Padre Celestial, ahí vemos la justicia de Dios. ¿Se da cuenta? Dios es el que justifica. Entonces, ¿qué sentido tiene venir a acusar a alguien delante de Dios si ya Dios de antemano lo declara justo? Por eso la pregunta termina siendo retórica, sin sentido, sin razón. La justicia de Cristo es imputada ¿a quiénes? Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Quién acusará a los que son escogidos de Dios? ¿Quiénes gozan de esa declaratoria delante de Dios de ser justos? Los escogidos. ¿Se da cuenta? 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Sabe por qué? Porque en unos versos atrás viene hablando Pablo y viene diciendo quiénes no van a heredar el reino de Dios, quiénes no van a entrar, y da una lista de un montón de personas, de un montón de calidades de personas, y dice, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, y ahí viene diciendo, todos esos no van a entrar. Y llegamos al verso 11 y dice, y esto erais algunos de vosotros, eso erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya, hubo un cambio de condición humana, de deplorable a victorioso, de injusto a justo, de impío a una persona piadosa. Hay una declaración completamente
diferente. ¿Por qué? Porque Cristo estaba justificando a sus escogidos en la cruz del Calvario. Pero vamos un poquito más allá. Un tercer argumento y el último que vamos a ver hoy. ¿Cómo Dios muestra que está a favor de nosotros? Y viene la otra pregunta en el verso 34. Fíjese. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué significa una condenación o una condena? Significa imponer una sentencia, una sanción, en este caso, hablando espiritualmente, por el pecado de las personas, ¿no es cierto? Eso es condenar. Y esa sanción no es más que una eternidad en el infierno, que por cierto, reitero otra vez, sí existe, sí existe, ¿ok? ¿Estamos claros? Muy bien. La condena es pasar la eternidad separado de la bondad y de la gracia divina y el favor de Dios. Es una separación de esa presencia del Padre. Eso es la condena. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede llegar a condenar? Dice. Jesús dijo en Juan 3:19. ¿Se acuerdan de Juan 3:16? Ahora leamos Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Que el hombre no amó las tinieblas por ser malo. ¿Ve? Esa es la condenación. El juicio ya se repartió. De hecho, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Eso es. Ahora le pregunto yo, ¿quién puede condenar? ¿Quién tiene la autoridad para condenar y enviar a alguien al infierno? ¿Quién? Dígalo usted sin miedo, sin temor. Dios. Por cierto, bienvenido. Dios envía a la gente al infierno. Digo, por si no lo sabía. La gente siempre cree que Dios solo envía al cielo. Por favor, amados hermanos, Dios también envía al infierno. Él es el que condena. Entonces la pregunta de quién es el que condenará, definitivamente solo tiene una respuesta. El único que puede llegar a condenar es Dios. Ni Satanás te puede condenar, ni los demás ángeles, cualquiera que sea el rango que tengan, ni el mundo, ni los hermanitos de la iglesia, ni nadie. El único que puede condenar es Dios. Ese es el que tiene la potestad para llegar a hacer un juicio de condenación. Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué hace Dios? ¿De verdad lo condena? No, veamos. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vamos a este punto que es sumamente determinante. Dios está sentado, está presentada la acusación que ya vimos que aunque es infructuosa está presentada. Y ahí está el escogido de Dios en juicio. ¿Qué le parece? Y el que tiene la potestad de condenar está ahí, sentado, observando, con una mirada firme, porque en él no hay sombra de variación. Y cuando ve a un escogido, legalmente, lo único que puede hacer es ver las pruebas, ¿no es cierto? Eso hacen todos los jueces, ver las pruebas. Y cuando ve que es un escogido, ve las siguientes pruebas. Ve a Cristo que murió, ve a Cristo que resucitó, ve a Cristo sentado a la diestra de él y lo ve intercediendo por esa persona. ¿Qué le parece? Ya se cerró la escena del juicio, ¿verdad que sí?
Le pregunto, Cristo haciendo todo eso por ese escogido, ¿habrá condenación? ¿Habrá sentencia de condenación? Vamos a ver, Cristo murió. ¿Ustedes creen que Cristo murió? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Murió. Amado hermano, y murió, porque hoy en día andan diciendo que Cristo ni siquiera era un humano. No, Él fue 100% humano. Es más, ¿sabe qué más hizo como humano? No solamente lo hizo todo, sino que hasta murió. ¿Ve? Hasta murió. Fíjese usted si fue humano que hasta murió. ¿Ya? En la última fase, el último punto, no solo nació, vivió sobre esta tierra, padeció todo lo que todos padecemos, pero sin pecado. Y al final, murió. Tan murió que las evidencias están muy claras, no solo en la Biblia, sino fuera de la Biblia. Tan murió que cuando estuvo ahí en la cruz, se recoge en la Biblia, no en uno, sino en 3 textos, en 3 evangelios diferentes, que precisamente Cristo entregó su espíritu, expiró. Fue evidente, no hubo necesidad de quebrar sus piernas. ¿Por qué? Porque ya había muerto. Cuando la espada traspasa su costado, se dan cuenta que ya no hay sensibilidad. No hay queja, no hay angustia, porque ya no había vida en ese cuerpo. Cristo murió. ¿Ve? Es un hecho con el que nosotros tenemos no solamente que vivir, amados hermanos, es tenerlo presente siempre. Yo no sé si usted sabe qué le recuerda eso, pero se lo dejo para que usted lo analice después en su casa. ¿Por qué Cristo murió? Pero voy a decirle algo más. Cristo resucitó, amados hermanos. Vamos por favor a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y voy a leer del 5 al 7. Es más, vamos a leer desde el 4. Estamos hablando de las mujeres que llegaron al sepulcro. En esa es la escena, y dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, ¿por qué? Porque llegaron al sepulcro y la piedra estaba movida. Estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿Sabe quién? Al que vive. Lo están declarando 2 con vestiduras blancas. Entendemos por el contexto, 2 ángeles. No está aquí, sino que ha resucitado. O sea, primero le dicen que vive. Bueno, primero le dicen que no está muerto, después le dicen que vive y ahora dice que resucitó. O sea, ya más claro no pudiera ser. Y todavía dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y, ahora sí, ahí está clarísimo, resucite al tercer día. Son palabras de Cristo. Él mismo dijo: es que es necesario que así acontezca. O sea, la historia ya está escrita, no hay cambio en el guión y así va a pasar. Cristo resucitó. Amén. Los de la guardia no hallaban qué hacer. Llegaron a los sacerdotes y les dijeron: la piedra se removió, Él salió, ya no está. Y en nuestra presencia lo vimos. Los enemigos de Cristo testifican y dicen: lo vimos resucitar. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Dicen: no se preocupen, digan que estaban durmiendo y que mientras estaban durmiendo vinieron los discípulos y sacaron el cuerpo. Si ustedes dicen esa versión, nosotros les pagamos y además los vamos a defender ante Poncio, porque ustedes saben que la pena porque se escape un prisionero, y más que ya estaba muerto, era la pena de muerte, ¿verdad?
Y dice la Biblia que esa es la versión que circula entre los judíos hasta el día de hoy. Usted habla con muchos, no solo judíos, sino fuera de los judíos, y dicen, se robaron el cuerpo. No resucitó. Así que tenga mucho cuidado. Cristo resucitó y sus enemigos dieron testimonio de que eso es cierto. ¿Por qué esa versión la decían los alguaciles? Porque fueron comprados por los sacerdotes. Una versión totalmente inverosímil. Algo que no se puede creer. Si la guardia estaba dormida, para comenzar, la guardia no podía estar dormida porque era su obligación. Si se dormían, la pena era que tenían que morir por haber faltado al deber de estar despiertos cuidando. Pero después, si estaban dormidos, ¿cómo vieron que vinieron los discípulos y movieron la piedra? Está curioso, ¿verdad? Amados hermanos, no hay ninguna otra verdad. Cristo resucitó. Pero veamos algo más. Cristo no solo murió y resucitó, esto en favor de los escogidos estamos hablando, porque de ese grupo, de nosotros es que venimos hablando. Sino que tercero, dice, está a la diestra de Dios. ¿Usted cree que eso sea cierto? Le pregunto, ¿usted cree que Jesús esté a la diestra de Dios allá? Qué dicha que lo cree. Pero además de que usted lo cree, quiero que vaya a Hechos capítulo 1. Vaya a Hechos capítulo 1. Siempre las razones no es que yo creo, no, es lo que dice la Biblia. ¿Ve? Ahí está. No está mal que crea, pero diga siempre lo que dice la Biblia. 1, verso 7, capítulo 1, verso 7. Jesús hablando a ellos, les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, ¿quién? Cristo. Viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, viendo la nube, ya no veían a Jesús porque le ocultó. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Parece que los hemos visto, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Él vendrá así como le vimos irse al cielo, igual. En una nube le veremos descender del cielo también. Pero como se fue a sentar a la diestra de las alturas, de la majestad. Allá está. ¿Cómo es de importante para nosotros tener claro que Cristo está a la diestra de Dios? Lo vio Juan, ¿verdad que lo vio Juan? Cuando la revelación de Jesucristo, así se llama el libro, allá Apocalipsis, revelación de Jesucristo, así comienza el primer verso, que Dios le dio, es una revelación, es una claridad de entendimiento de algo que no se había visto antes. Y Juan ve a Jesús a la derecha del Padre Celestial. ¿Qué le parece? Precioso, hermoso. Esteban lo vio, ¿verdad? También. Estaban cayéndole las piedras encima, y en ese momento donde cualquiera podría estar viendo cualquier cosa a raíz de las pedradas, Juan levantó su mirada al cielo y ¿sabe qué vio? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Perdón, Esteban, disculpen la palabra. Al Hijo del Hombre allí. Así que, hermano, no le quepa duda alguna, allí está. Pero finalmente dice, intercede por nosotros. Hebreos nos da suficiente claridad del oficio de sacerdote que tiene Cristo, de mediador entre Dios y los hombres. Mire, Jesús es 100% Dios porque así puede tener una relación directa con el Padre. Pero Jesús es 100% hombre porque así puede tener una relación directa con los escogidos. Por eso es el mediador entre Dios
y los hombres. Y esa mediación es para interceder. ¿Sabe qué es interceder? Es ir a Dios a pedirle en favor de nosotros. ¿Dónde está Jesús? A la diestra. Allá, en los cielos, está ocurriendo algo muy importante en estos momentos. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero aquí en la tierra, habíamos visto en el verso 27, hay otro que también intercede por nosotros. ¿Quién es? Tenemos dos intercesores. ¿Y qué calidad de intercesores, verdad? No se encuentran en ninguna parte. No son los sacerdotes que ofrecían sacrificios en el antiguo pacto. ¿Ah? Tampoco ni María ni ningún otro santo. Por supuesto que no. El oficio de sacerdote es solamente de Cristo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, solo Él. ¿Cuál es la conclusión entonces? Regresemos a la pregunta: ¿quién es el que condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién nos puede condenar? ¿Podría condenarlos Dios? Pero con todos estos argumentos, no hay quien los pueda condenar. Ahora sí, vamos al verso primero del capítulo 8. ¿Cómo comienza el capítulo 8? Alguien que se lo haya aprendido durante este rato, lo hemos repetido varias veces. Claramente, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La pregunta de hoy es: ¿estás en Cristo? ¿Eres de los escogidos que nadie puede acusar y nadie puede condenar? La pregunta para hoy, amados hermanos, sigue vigente, y aquí voy a aprovechar para hacer una aclaración. La semana anterior indiqué que los escogidos de Dios aman a Dios, son cuidados por Dios y todas las cosas les ayudan a bien. Pero también cometí el error de decir: si no amas a Dios, no eres escogido. Y eso es una aserción que yo no puedo hacer. Porque si todavía no amas a Dios, perfectamente estás en los planes de Dios, para que puedas caer de rodillas y pedirle al Señor que te perdone de todo tu pecado, que te conceda el favor del arrepentimiento y el de la vida eterna. Puedes confesarlo a Él como tu Señor y Salvador, creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca para salvación. Hecha la aclaración, amados hermanos, este es el tiempo, este es el momento, el año agradable, el momento agradable de Dios para que haya salvación. Si es así, yo te invito a que verdaderamente lo reflexiones, a que verdaderamente ores en lo secreto con tu Padre, hables con Él, le des gracias y le des gloria, porque ninguna condenación hay para ti. Si todavía no es así, y todavía el peso de la condenación por tu pecado está sobre ti, y todavía las acusaciones están vigentes, y todavía no has ingresado a la gracia que Dios tiene preparada para los suyos, te recuerdo, el Evangelio se trata de Cristo, y Cristo vino no a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Póngase de pie, por favor, amados hermanos. Vamos a orar. Este es su tiempo con el Señor. Es con Él, no con el que está a la par ni con el que está enfrente. Así que oremos, por favor. Señor, esta mañana, qué versos más preciosos los que nos has permitido que nosotros oigamos. Definitivamente apenas rasgamos pequeños conocimientos de ellos, pero cuán maravillosos y agradables, Señor, son tus juicios, son tus palabras. Hoy te quiero rogar, oh Señor, que traigas certeza y seguridad a los salvos a través de lo que hemos leído, sabiendo que ninguna condenación hay
pues ya están en Cristo. Cristo que murió, que resucitó, que subió al Padre y que intercede por cada uno. Señor, te damos a ti toda la gloria y el honor por eso. Reconocemos que fuiste tú el autor de la salvación, el ejecutor de la salvación y el consumador de la salvación. Declaramos que nosotros solo somos depositarios de tu gracia y nada más, Señor. Te damos las gracias por eso. Te loamos, Dios. Y hoy te queremos pedir que nos perdones cuando las cosas temporales y finitas ocupan nuestra atención. Repréndenos, Señor, para que haya nuevamente arrepentimiento y perdón de pecados. Para que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, en las espirituales, en todas esas que en Efesios se nos dice han sido bendiciones espirituales en Cristo. Señor, y si alguno en esta mañana todavía no ha sido llamado al arrepentimiento y al perdón de pecados, Señor, tú tengas la gracia de alcanzarle, de abrir su entendimiento para que su corazón deje de ser de piedra y verdaderamente tu obra sea hecha en esa persona, porque has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Gracias porque todas las cosas nos han sido dadas por tu divino poder, y ayúdanos a recordar que ninguna es nuestra, sino que todas se mantienen porque Cristo las sostiene. Señor, finalmente que esta iglesia continúe siempre firme, manteniéndose en esta verdad. Conoce el Señor a los que son suyos. Hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre de Jesús. Amén.